2. ¿Ya lo tiene? Yo lo voy a leer y por favor ustedes síganme muy atentamente con su vista, por favor. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu infinita bondad, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque has provisto, Señor, un lugar donde podamos reunirnos a escuchar de tu palabra, estudiar, Señor, de tu palabra, aprender de tu palabra, pero también un lugar, Señor, donde pudimos traer nuestras ofrendas de adoración, de alabanza hacia ti, Señor. Te damos gracias por ello, Dios. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tú abras el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, que tú puedas hablar a tu pueblo, Señor, que tú puedas hablar a todos aquellos, Señor, que te aman, Señor, y que aman tu venida, Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te pedimos que la revelación que está en tu palabra, Señor, sea luz a cada corazón, a cada vida, Señor, y a cada hermano, a cada hermana que está en este lugar, Señor. Señor, que en esta tarde, Señor, no seamos meramente oidores, sino que saliendo de aquí, Señor, seamos hacedores de tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde, en esta mañana todavía es mañana, yo quiero hablar acerca de los turistas en la iglesia. Turistas en la iglesia. Quisiera hablar en esta mañana de aquellas personas que profesan ser cristianas, personas que visitan cada domingo una u otra iglesia o varias iglesias, o de aquellos que van a una sola iglesia, permanecen allí por mucho tiempo, pero tanto unos como otros no son miembros de ninguna iglesia. No estoy hablando de turistas en la iglesia, estoy hablando de aquellos visitantes que vienen a la casa de Dios buscando de Dios, buscando de su presencia, sino de esas personas que van a una iglesia, pero que no se comprometen para nada. No se involucran en nada que tenga que ver con la iglesia. Estoy hablando de aquellos que profesan ser cristianos, pero que van a una iglesia como visitantes, meramente como turistas. Déjeme decirle, de acuerdo a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es un turista? ¿Sí? Déjeme, antes de seguir con el tema, déjeme decirle qué es un turista, de acuerdo al diccionario. Un turista es una persona que visita o que recorre un país o un lugar por placer, por diversión, para conocer, para pasear, pero también para consumir, o simplemente por otros motivos. Un turista es un visitante que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y no lleva a cabo en el destino en el que se va a ir ese turista ninguna actividad remunerada por residentes. Déjeme darle, por ejemplo, un ejemplo. Yo soy de San Antonio, bueno, soy de Guadalajara, México, pero vivo en la ciudad de San Antonio y cada miércoles, cada domingo venimos para acá. Y yo en San Antonio conozco
los destinos turísticos que puede uno ir a visitar. Puedo yo recomendarles a los que no han ido a San Antonio que vayan al Paseo del Río, que vayan a Fiesta Texas, que vayan a SeaWorld, que vayan a la Hemisferia, que vayan al Parque Botánico Chino, que yo parece que hay uno aquí también. Yo les podría decir lugares por donde se vaya, les podría decir cuáles son los días de fiesta, cuando hay fiesta allá en la ciudad. Pero yo cuando vengo aquí a Austin, lo único que yo conozco de Austin es el Capitolio. Y es todo lo que yo conozco de aquí de Austin, que he venido a turistear, si podríamos decir. Y bueno, y el buffet de los chinos, ¿verdad? Que también habitualmente vamos después del servicio. Y es todo lo que yo conozco de Austin. Pero yo no conozco en Austin ni el cuerpo de policía, quién es el jefe de policía. Yo no sé a qué horas pasa la basura en su área. Yo no sé los días festivos de la ciudad cuando está en fiesta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente yo vengo de vez en cuando, habitualmente, pero vengo simplemente nomás por un propósito. No vengo a turistear, vengo cuando venimos a los estudios y cuando venimos a compartir la palabra del Señor, por ejemplo, en este domingo. Pero yo, en cambio, en San Antonio, como les dije, conozco qué días pasa la basura en mi barrio, en la comunidad donde yo vivo, cuáles son los días de fiesta, etcétera, etcétera. La palabra del Señor nos dice que allí en el libro de Hechos podemos mirar una iglesia que era viva, que permanecía en acción. Por ejemplo, un turista va a determinado lugar, como dije. Una persona que va a turistear no tiene ni siquiera deberes ni obligaciones como los residentes de ese lugar, ¿o sí? ¿Verdad que no? Cuando usted va a turistear, por ejemplo, a algún lugar, a un río, o por ejemplo a una ciudad de interés, usted tiene las obligaciones, las mismas obligaciones y deberes que un residente de ese pueblo, de esa ciudad. ¿Verdad que no? No tienen los mismos. En este caso, una persona que va a turistear va de paso 1, 2, 3 noches a lo más en un hotel donde se queda con su familia. Como les dije, no tendrá que saber nada de ese lugar, porque simplemente a él lo único que le importa es ir a conocer, ver cómo está el lugar y consumir simplemente. O sea, como les dije, no le interesa la historia de ese lugar, cómo viven sus residentes en ese lugar. Y ese es un turista. Y ustedes me creerán que si yo les digo que hay turistas dentro de la iglesia, ¿los hay? ¿Usted me creerá? ¿Me creen que si les digo que hay turistas dentro de la iglesia? ¿Sí me creen? Bueno, sí hay turistas dentro de la iglesia. Como les dije, son aquellos que van de iglesia en iglesia, visitan, pero no se congregan ahí, no se comprometen con la iglesia, no apoyan a la iglesia, etcétera, etcétera. Tienen mucho tiempo ahí, en esas iglesias, no se involucran ni con las personas, ni con todo lo que tiene que ver con la iglesia, y son aquellos que profesan ser cristianos, pero que como dije hace unos momentos, van simplemente como visitantes, como turistas, ¿sí? Ahora quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cada uno de ustedes cree que es responsabilidad de ustedes y mía de ayudar a edificar una iglesia sana? ¿Sí o no? ¿Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros ayudar a edificar una iglesia sana? Sí. ¿Y quiénes son los que ayudan a edificar una iglesia sana? ¿Los turistas o los que están comprometidos con la iglesia? ¿Sí? Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Son estas 4 paredes? No, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿sí? Jesús, bueno, si decimos que somos cristianos, debemos creer que lo es nuestra responsabilidad ayudar a edificar y a fortalecer una iglesia para que ésta sea sana. Jesús nos ordena ser discípulos. Allí en Mateo 28, versículo 18 al 20, yo se los leo para irnos un poquito más rápido, donde Jesús ordena
Y dice, y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Judas, por otro lado, nos exhorta a edificarnos sobre la fe. En su carta, Judas, versículo 20 y 21, nos dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pedro, por otro lado, también nos llama a utilizar los dones que Él nos ha dado para servir a los demás. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero también Pablo nos dice que debemos de seguir la verdad en amor para que nuestra iglesia pueda madurar. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 13, 14 y 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado diciendo hasta ahorita, Jesús nos exhorta y nos ordena a ser discípulos. Judas nos exhorta a edificarnos sobre la fe. Pedro nos llama a utilizar los dones que Dios nos ha dado para servir a los demás. Y Pablo nos dice que sigamos la verdad en amor para que nuestra iglesia, la iglesia en la que nosotros estamos, pueda madurar. Ahora, cada uno de nosotros debemos de entender que es importante que nosotros estemos en una iglesia local. ¿Será importante o no? ¿O será muy importante que nosotros seamos llaneros solitarios? Que andemos en una iglesia y luego vayamos a visitar otra, y luego otra y otra y otra. ¿Será bueno? ¿Será sano para esa persona? No. Por eso es muy importante que cada persona esté en una iglesia local, como miembro activo de una iglesia local. ¿Por qué? Porque es importante, porque ahí es donde cada congregante se va a poder edificar uno a otro, donde podemos usar los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los talentos que cada uno ya tenemos desde el nacimiento y los dones que Dios nos da por medio de su Espíritu, para que nosotros podamos ir edificando la iglesia, para que nosotros podamos ir haciendo crecer y madurar la iglesia que somos nosotros. De otra manera, si hubiera creyentes, como dije hace unos momentos, llaneros solitarios, eso no podría llevarse a cabo, ¿sí? ¿Verdad que no? ¿No? Entonces, por eso entienden la responsabilidad que es de ustedes y mía de ayudar a edificar una iglesia sana. Cada uno de nosotros debemos de entender que el ministerio de la iglesia es un ministerio de personas. Cuando una iglesia vive cuando las personas dentro de ella están vivas y están activas, ¿sí o no? ¿Verdad? Una iglesia vive cuando las personas que están dentro de ella, involucrados, están vivas y están activas. Cuando una iglesia muere y se marchita y muere no porque los ladrillos, no porque el sheetrock, la mezcla, bancas y alfombra se estén gastando, o porque comiencen a romperse las sillas y a deshacerse. No muere por eso la iglesia, ¿sí? No, la iglesia se marchita y muere cuando sus miembros se marchitan y mueren.
ahí es cuando la iglesia empieza a morir. Hay una ilustración vivida de esto en la experiencia real de un joven ministro que en una ocasión llegó a una iglesia pequeña, pero con una grande trayectoria en ese pueblito, con la esperanza este joven ministro de reavivar el ministerio de esta iglesia. Este joven ministro tenía grandes esperanzas para el futuro. Este joven pensaba que podía lograr que la iglesia resurgiera. Este joven ministro hizo su mejor esfuerzo y entregó su mejor esfuerzo y entregó lo mejor que tenía semana tras semana, sin ver ningún resultado. Finalmente a este joven ministro se le ocurrió una última idea que pareció servir. Un día publicó en el diario local del sábado que la iglesia había fallecido y que el domingo por la tarde iba a haber un funeral en la misma iglesia y todos los que quisieran podían asistir, estaban invitados. Por primera vez en sus años, esa iglesia, el salón estaba repleto, estaba lleno. Es más, incluso gente mirando por las ventanas este insólito servicio fúnebre para la iglesia. La gente se cuenta que llegó 20 o 30 minutos tarde antes de la hora anunciada, procurando conseguir por todos los medios un asiento. Para asombro, cuando esos visitantes a la iglesia o esa gente que fue a ese funeral para la iglesia, hallaron que había un ataúd aquí enfrente, cubierto con arreglos florales. El joven predicador, el joven ministro, le dijo a la congregación que tan pronto se terminara el mensaje, ellos podrían pasar a ver a los restos de la amada a quien estaban despidiendo por última vez ese día. La gente casi no se podía esperar hasta que terminara el mensaje. Hagan en cuenta cuando están ustedes así que ya acabe el mensaje para irnos a comer, pero estos querían ver en lo que había en el ataúd, ¿ok? Con lentitud el joven predicador, después de predicar, abrió el ataúd, quitó los arreglos florales, los hizo a un lado, y la gente fue desfilando una a una para ver dentro del ataúd, para después salir corriendo, retirarse corriendo, sintiéndose culpables al salir por la puerta, porque dentro del ataúd el predicador había colocado un gran espejo. Al pasar, ellos vieron la iglesia que se había muerto. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. No había compromiso, no había acción, de tal manera que ellos estaban reflejándose dentro del ataúd, la iglesia que se había muerto. Cuando nosotros volteamos a ver la iglesia del libro de Hechos, nosotros podemos ver una iglesia viva, una iglesia activa. No vemos por ningún lado turistas en la iglesia. Vemos que cada creyente comprometido con la obra del Señor en estos capítulos. En este capítulo 2, versículo 42 a 47. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos a Pedro hablándole al pueblo. Recuerden que en el capítulo 2 habla acerca de la venida del Espíritu Santo, del día de Pentecostés. Cuando algunos estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo. Unos habían dicho que estaban ebrios, pero empieza Pedro a hablar la palabra del Señor. De tal manera que la palabra del Señor, en el contexto de lo que acabamos de leer al principio, nos dice que 3,000 personas se convirtieron. Y le dijeron a Pedro: ¿qué vamos a hacer, Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. De tal manera que Dios hicieron caso a lo que dijo Pedro. Y ahí es donde nosotros empezamos a leer en el versículo 42, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Cuando una iglesia no está activa, cuando sus miembros, que dicen ser miembros de una iglesia local, no están activos, esa iglesia va a tender a morir, ¿sí o no? Va a tender a morir. Pero en el caso de esta iglesia primitiva, en el libro de Hechos, nos muestra la palabra del Señor que esta era una iglesia viva y activa, de tal manera que es lo que vamos a estar mirando en estos momentos. Dice que era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra perseverar viene de una palabra griega, no apunte su nombre porque está difícil de pronunciar, pero que significa en otras palabras también, esa palabra perseverar, ser constante, diligente, constantemente diligente, pero también significa adherirse fuertemente a algo. En este caso, la palabra del Señor nos dice que estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Estaban aferrándose y abrazando y adheriéndose como un pegamento fuertemente a las palabras que los apóstoles estaban hablándoles a ellos. Nosotros vemos que el escritor de los Hechos, Lucas, el médico Lucas, pone mucho énfasis en las enseñanzas de Jesús, ahí en su evangelio. Ustedes recordarán el evangelio de Lucas. Entonces, la palabra del Señor dice que la gente que se había convertido estaba perseverando, estaba constantemente siendo diligente a escuchar la palabra de Dios. Estaban siendo diligentes y adheriéndose fuertemente, como si pegas algo a un papel, ¿sí? Fuertemente a la palabra de Dios. En este caso yo te pregunto, ¿qué tan adherido o qué tan constantemente estás siendo diligente en aprender de la palabra de Dios? En venir y aprender de la palabra de Dios. Gracias a Dios ya es un buen número en este lugar de hermanos que están teniendo ese deseo de venir a escuchar y aprender de la palabra de Dios. Hago una pregunta, ¿están aprendiendo? ¿Sí? Los martes están aprendiendo. Bueno, ese es el propósito de la palabra del Señor, que nosotros aprendamos para poder hacer que la iglesia sea una iglesia que vaya madurando, que vaya creciendo, pero a la vez que sea sana. Hoy por eso vemos que por el alejarse de la palabra de Dios ha hecho que muchas iglesias ya no solamente estén enfermas, sino que en estos momentos estén en cuidados intensivos. El haber hecho la iglesia, haber hecho la palabra de Dios a un lado, por querer meter métodos del mundo a la iglesia. Entonces por eso es que cada uno de nosotros debemos perseverar, ser constantemente diligentes si queremos una iglesia sana, y también adherirnos fuertemente ¿a qué? A la palabra de Dios. Dice que ellos también, en este caso, ser constantemente diligentes a la palabra de Dios y adherirnos fuertemente a la palabra de Dios. Dice que en la comunión unos con otros estaban ellos, en el partimiento del pan y en las oraciones también. Dice que ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Déjame darte un consejo en esta mañana, antes que se me olvide. Quiero decirte que nunca, pero nunca busques una iglesia lo más cerca a tu casa. Nunca. O no pongas como ese parámetro para escoger una iglesia lo más cerca de tu casa. No. Busca una iglesia lo más cerca a la Biblia. De verdad. Busca una iglesia lo más cerca a la Biblia, a la palabra de Dios. No busques lo más cerca, con comodidad a ti, de tu casa, no. Siempre busca eso, que una iglesia sea lo más cerca a la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 43 que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se me había pasado decirles algo, antes que se me olvide. Cada uno de ustedes al salir de este lugar, ¿sí? Ustedes podrán verse, de acuerdo a la palabra de Dios, si ustedes son turistas en la iglesia o no son turistas en la iglesia.
de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que vayamos viendo y desarrollando en esta tarde, cada uno de ustedes va a saber si es un turista dentro de la iglesia, ¿sí? O no es un turista dentro de la iglesia, o turista en la iglesia. Alguien que viene a turistear nada más, ¿ok? Las iglesias locales existen para mostrar a las naciones la gloria de Dios. ¿Es así o no? Es así. Y esto lo hacemos cada uno de nosotros fijando nuestros ojos en el Evangelio de Jesucristo, confiando en Él para salvación, pero no solamente haciendo eso, sino amándonos unos a otros con la misma santidad de Dios, su unidad, pero no solamente eso, sino también con el amor de Dios. Tristemente, el individualismo que hay en la sociedad actual ha penetrado a la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? El individualismo que está allá afuera, que está en estos tiempos, ha penetrado a la iglesia lamentablemente. Y las personas ahora ya no quieren compromiso, no quieren compromisos. Por eso muchos no se hacen miembros de las iglesias. Por eso andan deambulando de aquí para allá como un turista. Y otros que sí son miembros, o que sí están como miembros en la práctica, ¿sí? O sea, de que asisten, vienen cada domingo, pero vienen. Ellos no se penetran en la vida de la iglesia. Esas personas no tienen relaciones significativas con los miembros de la iglesia. No. La palabra de Dios nos dice que los primeros creyentes dice que estaban ¿cómo? Juntos, unánimes, tenían en común todas las cosas. Tal vez tú digas en esta mañana, hermano Eduardo, yo he tenido muchas malas experiencias en la iglesia donde antes yo estaba, con los líderes, con los hermanos, con las hermanitas, que hay tremendas que eran las hermanitas, y yo tuve malas experiencias con ellas o con ellos. De tal manera que yo vengo, hermano Eduardo, a la iglesia, participo del culto de adoración, sí, pero después de ahí, hermano, saliendo de aquí, todo de lejitos, nada de que me comprometa yo, que quiera hacer algo en la iglesia, no. No te relacionas con los hermanos, saliendo de aquí, corres, con las actividades de la iglesia no te involucras para nada. Porque en una ocasión tuviste una mala experiencia. Ahora, el hecho de haber tenido malas experiencias en el pasado no significa que todo será siempre así o no. El hecho de que tú hayas tenido una mala experiencia en otro lugar no significa que en todos los lugares vayas a tenerla. Ahora, si tú quisieras unirte un día a una iglesia que no tenga problemas, que tú digas, ay Señor, llévame a una iglesia que no tenga problemas, por favor te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Si tú quieres unirte a una iglesia que no tenga problemas, déjame darte un consejo, mi hermano, mi hermana, no lo hagas. En el momento que llegues la vas a arruinar. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad que no? El momento que digas tú, esta es la iglesia perfecta, en esto me voy a reunir. En el momento que pises ese lugar, te reúnas en ese lugar, va a ser imperfecto. Lo vas a arruinar. No tenemos que andar buscando esos parámetros. Debemos buscar una iglesia lo más apegada a la palabra de Dios, como había dicho. Dice la palabra del Señor que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hasta el momento en que estamos leyendo, mis hermanos, ¿usted ha encontrado un turista o turistas en la iglesia? Hasta lo que hemos leído ahorita, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan lo que dijimos que era un turista? Una persona que no estaba queriendo tener ningún compromiso, ninguna obligación,
que no estaba interesada por las cosas que sucedían alrededor. Hasta este momento vemos turistas dentro de esa iglesia de los Hechos, ¿sí o no? No. ¿Sí? No. No, no vemos. No, en los Hechos no. En las iglesias actuales sí vemos muchos turistas. ¿Sí? Dice que tenían en común todas las cosas. Esta frase pone de manifiesto la benevolencia espontánea y voluntaria de los creyentes como resultado de la verdadera comprensión del amor de Dios. Ellos espontáneamente y voluntariamente daban de lo suyo para los necesitados. O sea, estas personas que habían escuchado a Pedro verdaderamente habían entendido la palabra de Dios. De tal manera que Dios había obrado en sus corazones, de tal manera que estas personas empezaban a obrar en amor hacia sus hermanos, pero también en amor al Señor, en hacer buenas obras. Un hombre el otro día llegó tarde al templo, se dice por ahí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿ok? Preguntó al ujier que estaba en la puerta: hermano, o sea, de esos hermanos que llegan tarde, ¿ha terminado ya el servicio? No, respondió el ujier. Se acaba de terminar el culto de adoración, pero el servicio está justamente empezando. Mucha gente confunde el culto de adoración con el servicio. El culto de oración es donde estamos ahorita nosotros reunidos, ¿sí o no? Donde hemos venido a adorar al Señor, a cantar al Señor, a escuchar de su palabra. Pero después de ahí, ¿qué es lo que comienza? El servicio. Algunas personas confunden estos dos términos, pero hay una tremenda diferencia entre el culto de adoración y el servicio. El servicio comienza después de que nosotros nos vamos de este lugar. El servicio en lo que viene siendo la predicación de la palabra de Dios a los necesitados. En el compañerismo que tenemos nosotros como iglesia con nuestros hermanos. En el ayudar al hermano necesitado que está en alguna necesidad. En darle un buen consejo al hermano o a la hermana que está en una aflicción. En amarnos unos a otros. Ahí comienza el verdadero servicio. Nosotros vemos que estos hombres del libro de los Hechos dice que tenían todas las cosas en común. Ahora, les pregunto, sé que no es estudio, pero vamos a preguntarles. ¿Qué tenemos en común cada uno de nosotros hoy en esta mañana? ¿Alguien que quiera responder? Todos venimos a adorar a Dios. ¿Verdad? Todos venimos sin adorar a Dios. Todos venimos, bueno, no todos, pero venimos a adorar al Señor. A oír de la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos en común? ¿Verdad? Que tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ven? ¿Qué más? Allá por allá atrás. ¿Qué más tenemos en común, hermano? ¿Qué más tenemos en común nosotros como creyentes en esta mañana? Tú. ¿Verdad? Pues dice la Biblia que nos reunimos a adorar a Dios y a escuchar su palabra. Entonces tenemos en común eso. Unos no. Unos no. Bueno. Hugo, ¿qué tenemos en común en esta mañana? Todo tenemos en común, ¿verdad? Bueno. Tenemos en común que amamos al Señor, ¿sí? Tenemos en común que amamos su palabra. Tenemos en común, bueno, es como decimos, como dijeron el hermano, no todos, ¿verdad? No todos vienen con el mismo propósito que deberían de venir. Pero la mayoría vienen con ese propósito de escuchar de la palabra de Dios, porque aman la palabra de Dios, aman a Dios, vienen a adorar al Señor, etcétera, etcétera. Ahí es donde comienza el verdadero compromiso como miembros de una iglesia local, ¿sí o no? Ahí es donde comienza todo. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 2, versículo 46, vean. Dice, y perseverando unánimes de vez en cuando en el templo, y partiendo el pan, ¿perdón? Cada día. Oh, cada día. Cada día. Es que como ya es muy habitual de que de vez en cuando están en el templo, mucha gente dentro de las iglesias, me confundí, perdón, rectifico. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas
comían juntos juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios, que tienen las cosas en común, se reúne para adorar al Señor en una reunión corporativa, donde los corazones que aman a Dios, que aman su venida, se desborden en adoración hacia el Señor. ¿No es bueno? ¿No es bello eso? ¿Sí? Cada día en el templo dice que estaban unánimes. El salmista en el capítulo 84 decía que él deseaba tan solamente un día, ¿sí?, en sus atrios, que habitar 1000 años en las moradas de maldad. El salmista decía, tan solamente con que yo esté en tus atrios, Señor, aunque no puedo entrar al templo, porque yo veo las golondrinas, los gorriones, los miro que se meten por las hendiduras. ¿Qué privilegio tienen ellos, Señor? ¿Qué privilegio tienen que yo no puedo pasar de la puerta del templo porque no soy sacerdote, que no soy levita? Yo no puedo pasar de ahí, de la puerta. Tan solamente con estar en los atrios, Señor, me basta, pero yo quisiera estar más adentro. Ahora nosotros estamos dentro, mi hermanos. Nosotros podemos venir delante del Señor, adorar al Señor, a escucharle su palabra. Dice que cada uno perseveraba. ¿Qué dijimos que era la palabra perseverar? ¿Quién se acuerda? Constante, diligente y adherido a algo, ¿verdad? Entonces estos hermanos estaban adheridos al templo. Allí gustaban estar. ¿Recuerdan en otra ocasión? Pedro y Juan dice que cada día iban ¿a qué? ¿Al templo a qué? A la oración. O sea, era una costumbre de cada creyente en esa iglesia primitiva de estar en la casa de Dios. Dice, y partiendo en el pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bueno es cuando el pueblo de Dios puede reunirse en las casas para convivir, para comer alimentos. A mí me gusta mucho cuando las personas, cuando yo les invito a los hermanos o hermanas, parejas con sus familias, las invitamos mi esposa y yo a nuestro hogar. No es cada semana, pero de vez en cuando, bueno, de repente ya nos llegan ahí de sorpresa, ¿verdad? Y en la casa de Eduardo, allá todos a ver el partido o a hacer algo de comer los domingos, de repente. Pero es una alegría, o sea, no es de que no digan, no, estos gorrosos, estos hermanos bien atosos se van bien tarde, yo quisiera dormir mejor y no. Es un gusto, hermanos, cuando nosotros podemos convivir con los hermanos. O cuando una persona te invita a ti a ir a comer los alimentos o ir a tener compañerismo con esos hermanos, es bueno. A mí me gusta cuando los hermanos me invitan, ocasionalmente a mí y a mi familia a ir a comer. A mí me gusta mucho ir. Por cierto, no tengo ningún compromiso ahora, entonces si quieren invitarme, no se crean. Pero es un gusto verdaderamente estar en la casa de un hermano que tiene las cosas en común. Ahora, nosotros podemos estar platicando por horas de la palabra de Dios, pero de repente también empezamos a hablar de deportes. Hablamos de la América, por ejemplo, y me empiezan a hacer bullying porque le voy a la América. Y empiezan a bromear y me empiezan a decir ahí, echar de cosas, los hermanos, porque no le voy a las Chivas o porque no le voy a otro grupo, a esos equipillos por ahí. Platicamos de deportes, platicamos de política, pero nos la pasamos tan agradable, créanme, nos la pasamos tan agradable. ¿Por qué? Porque hemos entendido, como yo decía el viernes aquí al grupo de alabanza que estaba practicando, estábamos aquí yo y Isaí, que ahora el cuerpo de Cristo es nuestra familia.
Y nos debemos de ver como una familia realmente. En cambio, el turista no ve a los congregantes como una familia. Porque no se quiere involucrar con ellos, porque no quiere estar con ellos, porque no quiere, porque ocasionalmente simplemente viene y no hay relaciones. Pero cuando tú tienes relaciones constantemente con tus hermanos, cuando tú tienes relación con tus hermanos constantemente, hay una amistad, hermano, que sobrepasa cualquier cosa, cualquier problema, de verdad. Por ejemplo, hace ratito aquí está el hermano Campa, que no me deja mentir. Cuando apenas iba a empezar el servicio, le enseño, mire hermano, ya están allá mis hermanos en San Antonio, por las cámaras que se pueden ver por el teléfono. Digo, ya están mis hermanos allá, y empezó Johnny, que fue lo que le dije, miren, que también ya están empezando allá, tan puntualitos los dos. ¿Por qué? Porque yo tanto estoy aquí, pero también mi corazón está allá, ¿sí? Con mis hermanos, que yo sé que están reuniéndose en estos momentos, están ahorita en estos momentos, escuchando la palabra de Dios también. Pero en cambio un turista en la iglesia no le atrae nada de eso, no le gusta. Simplemente viene, consume y se va y vuelve a venir la próxima vez que quiera venir. Ese es un turista. A los cristianos se les puede agrupar en dos categorías. Número 1 en canicas y número 2 en uvas. Las canicas son unidades que no se afectan una a otra excepto cuando chocan, ¿sí o no? Tú pones una canica sola, una de la otra, y no pasa nada. Pero cuando las chocas, ¿qué reacción tienen? De irse para diferentes lados, ¿sí o no? En cambio, las uvas, por otro lado, cuando chocan, cuando son aplastadas, mezclan su jugo. Cada una es una parte de la fragancia del cuerpo de la iglesia. Los cristianos del primer siglo no rebotaban como canicas sueltas. No lo hemos leído hasta este momento que estaban como canicas sueltas, ¿verdad que no? Que rebotaban. Que estaban disparadas en todas las direcciones. No lo menciona así. Imaginémonos por un momento a cada uva como un racimo de uvas maduras. En ese momento estaban siendo exprimidas por la persecución. Estaban sangrando y combinándose cada una con la otra. Recuerden que los primeros cristianos fueron objeto de la persecución, ¿sí o no? Y cuando ellos se unían, ellos estaban así. Ellos eran como la uva, vivían jugo. La comunión y la adoración entonces es un cristianismo genuino compartido con libertad entre los miembros de la familia de Dios. Esa es la verdadera comunión y la adoración que nosotros podemos tener. Ahora, ¿ustedes vinieron en esta mañana a adorar o a continuar adorando? Continuar adorando. ¿Cuántos dicen a continuar a adorar? A ver, Continuar adorando. ¿cuántos dicen que venimos a adorar? Venimos a continuar adorando, ¿verdad que sí? Que nuestra vida allá afuera es una muestra de adoración al Señor. De tal manera que cuando venimos y está Johnny y las hermanas aquí, lo que venimos a hacer es continuar adorando al Señor con nuestro corazón, con nuestra gratitud al Señor. Entonces, es triste pensar cuando cristianos hoy se pierden esa clase de intimidad. No quieren nada de intimidad con los hermanos. Los sermones y cantos, siendo tanto animadores como necesarios, proveen solo una parte del encuentro vital de la iglesia, ¿sí? El venir a cantar, el venir a tener a escuchar de la palabra es importante, ¿sí? Pero nosotros necesitamos participar unos con los otros también. Por ejemplo, si entramos y salimos de la iglesia cada semana, si nosotros adquirir unas pocas manchas del jugo de la uva, en realidad no hemos probado el vino dulce de la comunión. O sea, si tú sales de este lugar y no tomaste el tiempo para saludar a tus hermanos, para convivir un rato con ellos, es que no has probado, como dije hace unos momentos, el vino dulce de lo que es la comunión entre hermanos. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿O no? ¿O volvemos a iniciar otra vez el mensaje? ¿No? ¿Sí se está entendiendo? Okay. 1 Corintios 15:58, vayan conmigo por favor.
1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Dice, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Se cuenta de un pastor que tuvo un sueño un día. Tal vez pudo haber sido el pastor Bravo, tal vez no, cualquier parecido con la realidad puede ser mera coincidencia. Se decía que un pastor soñó una noche que él tiraba, el pastor estaba soñando, en una noche que él tiraba, en lugar de un caballo, un gran carretón cubierto de material. El trabajo era difícil, avanzaba el pastor lentamente en su sueño. Sobre todo cuando llegó a una parte barrosa del camino. Por fin, solo pudo hacer que el carretón avanzara unos pocos centímetros en medio de ese camino lleno de lodo. Esto al pastor le parecía bastante raro, puesto que la última vez que había mirado hacia atrás, creía haber visto a toda la congregación que ayudaba a empujar. Finalmente, cuando el pastor estaba casi agotado, miró hacia atrás una vez más para examinar las causas de la dificultad por la que él no podía avanzar. Ahí se dio cuenta que los miembros de la iglesia no solo habían dejado de empujar, sino que, ¿qué creen? Se habían subido en el carretón. Y ahí estaban todos sentados, ocupados en criticar al pastor porque no tiraba el carretón con mayor rapidez. Bueno, es como les dije, solamente un sueño. Pastor, mis hermanos, créanmelo, con todo mi corazón se los digo, que no puede solo. El pastor no puede solo. Cada uno de nosotros, como miembros de esta congregación, de esta iglesia, debemos de trabajar y empujar al parejo de él, ¿no lo cree? Viniendo a aprender de la palabra del Señor, viniendo a orar los unos por los otros, teniendo comunión los unos con los otros. Hermanos, es un privilegio, créanmelo, verdaderamente permanecer en el cuerpo de Cristo. Es un privilegio tener y conocer hermanos que aman la obra del Señor. Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Es un privilegio. Y eso solamente lo tienen aquellos que se comprometen con la iglesia. Son aquellos que verdaderamente están sirviendo a la causa de Cristo. Se decía por ahí que en una ocasión, en una junta de pastores, dos pastores se pusieron a platicar. Y uno de ellos le dice, hey, ¿cómo te está yendo en tu congregación? Muy bien, gracias a Dios. Y a ti también, muy bien, gracias a Dios. Oye, tengo una pregunta que quiero hacerte. Oye, quiero preguntarte, ¿qué tipo de ministerios tienes en tu iglesia? Oh, tengo ministerios de mujeres, de maestras, tengo los del ministerio del grupo de alabanza, tengo un ministerio de ir a visitar a los ancianos, etcétera, etcétera. Oye, pero de casualidad, ¿tú no tienes el ministerio del balde de agua fría? Y hace, no, ese ministerio no lo tenemos en la iglesia, yo no lo tengo en la iglesia, en mi congregación. Y hace, ¿y cuál es ese? Bueno, mira, ministerio de agua fría es aquel ministerio que tienen algunos, que es cuando hay un avance, ¿sí?, en la congregación, cuando hay ideas buenas en la congregación, inmediatamente llega el grupo
que son los que echan el balde de agua fría. Y el pastor del otro le preguntó, entonces sí tengo ese ministerio en mi iglesia también. Cada uno de nosotros debemos saber que nosotros estamos en un cuerpo, que nos podemos ayudar los unos a los otros. Fuera del cuerpo, mis hermanos, es muy difícil que tú puedas avanzar. Fuera de la familia del Señor es muy difícil que tú puedas avanzar en tu vida cristiana. Fuera del cuerpo de Cristo es muy difícil que tú puedas encontrar claramente el consuelo del Señor está ahí siempre latente. Pero aquellos hermanos que están dispuestos a animarte, para amarte, aconsejarte, la gente de allá afuera no lo va a hacer. Y si lo hace, lo va a hacer de la manera que no es correcta. Porque la palabra del Señor nos dice ahí en Santiago que nosotros tenemos que buscar la sabiduría que proviene de lo alto. Porque la sabiduría que está allá afuera es diabólica, animal y es carnal. ¿Qué podemos obtener de lo que el mundo está ofreciendo allá afuera? Nosotros tenemos que unirnos, ¿sí?, siendo partícipes de una iglesia local. Y este es solamente el comienzo de una serie que vamos a estar trayendo acerca de lo que es la membresía dentro de una iglesia. Las bendiciones que el creyente tiene acerca de cuando una persona es miembro de una iglesia local. En años pasados, el pastor, cuando una persona se le acercaba y le decía, pastor, yo quiero ser miembro de casa de oración, ¿qué debo de hacer? Y el pastor simplemente decía, pues nomás con que vengas, nomás con que vengas. Tú ven y... Hasta que una vez platicando nos pusimos a meditar y a pensar en la palabra del Señor. Eso no es el miembro de una iglesia, el que venga simplemente así. Estaba errado el pastor, ¿sí o no? En ese punto. De decir que simplemente con que venga, sí, ven, asiste y poco a poco te vas comprometiendo, así te vas metiendo al aro, te vas teniendo unidad con el cuerpo de Cristo, pero va más allá que con que simplemente vengas. ¿Es así? Va más allá el compromiso de la iglesia, o ser miembro de una iglesia, va más allá de que simplemente vengas y de estos diezmos y estos ofrendas. Va muchísimo más que simplemente eso. Por eso es el título del mensaje de esta hora. De que nosotros no tenemos que ser turistas dentro de la iglesia. Como les dije al principio, ¿hay turistas dentro de la iglesia? Sí, y muchos. San Antonio, ahorita más porque no me están oyendo allá. Hay hermanos y hermanas que tienen años en la congregación y siempre los miras en las bancas, sin ningún interés de ayudar al cuerpo, sin ni siquiera una intención de involucrarse con los hermanos, que sí, simplemente vienen cada domingo y consumen. Vienen cada domingo gente porque les dijeron, no, ve a casa de oración, se pone bien, el ambiente, todo. Qué sé yo qué les dirán que vayan a casa de oración, no sé. Pero van a casa de oración, van, escuchan, hermano, gracias por la palabra, estuvo buena. Toda la semana no sabes de ellos. Toda la semana no sabes de ellos. Hasta el domingo. El otro día yo estaba jugando así con la congregación y yo le decía, ¿dónde estaban que no los había mirado en la semana pasada? Pues porque yo estoy acá, pero yo le estaba diciendo, oh sí hermano, no, pues es que unos despistados ahí, no hermano, sí, pues aquí estábamos esperándonos aquí para convivir con los hermanos. Y luego de repente, hermano, ¿cómo les fue la semana pasada? Pues bien, hermano, pues usted que nos trajo la palabra. Pues yo estaba en Austin, ¿cómo que les traje la palabra? ¿Sí me entienden? O sea, son esporádicos, van, de repente no se acuerdan ni qué pasó en la iglesia, en el mensaje, no saben ni quién predicó, no saben de nada. Y así hay muchos dentro de la iglesia.
Por eso es importante, una vez más se lo repito, se lo recalco, es importante que cada uno de nosotros tengamos un compromiso con una iglesia local, ya sea aquí o en la iglesia donde Dios te vaya a poner un día, o donde Dios te vaya a llamar, o donde Dios te vaya a poner. Es importante que donde tú vayas, a cualquier iglesia, tú sirvas, tú te involucres con la familia de Cristo. Es importante que tú empieces a servir en la obra del Señor en su reino, porque es importante, cada uno de nosotros ya lo miramos, es importante y es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? De cada uno de nosotros, edificar una iglesia para que ésta sea madura, pero también a su vez que sea una iglesia sana. ¿Amén? Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que ya no nos deje hacer turistas, ¿verdad? Sino que en lo que quepa, en lo que conlleva, seamos una iglesia que sea fortalecida en el Señor. Entonces, como yo les dije, cada uno de ustedes puede decir ahora, pensar y responderse si usted es un turista en la iglesia o no lo es. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Ahora, si usted dice, sí, soy un turista. Allá afuera el hermano rico va a estar pidiendo pasaportes, visas para estos días. Entonces, puede pasar con toda confianza. Usted dice, sí, soy turista y me gusta ser turista. Ayer el hermano Capa ya tiene las visas ahí. No se crean. Son las de bienvenida. ¿Sí? Entonces, vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre, que nos diga. Hemos estado hablando acerca de perder nuestro primer amor y de volver a nuestro primer amor, de la importancia que Dios nos manda de nosotros estar firmes en el Señor, asistiendo a la iglesia, etcétera, etcétera. A mí no me gustaría que me dijeran que soy un turista de la iglesia. ¿A ustedes sí les gustaría que les dijeran, ahí viene la turista, ahí viene el turista, mira, hasta trae los lentes de sol y ya viene bajándose del carro y sí, se me hace que sí, viene así? Yo creo que a nadie nos gustaría, ¿verdad que no? Nos gustaría que nos dijeran, ahí viene el hermano, mira, este hermano me gozo en el Señor, porque es un hermano que sirve, que ama a la congregación, es un hermano que yo lo veo con el hambre de venir a estudiar la palabra de Dios. Es un hermano, una hermana que yo la veo que le gusta mucho venir a interceder por los hermanos, por las hermanas, para venir a orar los unos por los otros. A mí me gustaría más que me dijeran ese tipo de comentarios. A que me digan, bueno, ahí viene, pero bueno, el esporádico, la esporádica. Ahora, déjenme decirle algo muy importante, antes de que saquen otras conclusiones que nada que ver. El hecho de que usted no venga a la iglesia, ¿sí?, por alguna X razón, sea por una enfermedad, por una distancia, por se descompuso su carro, X razón por la que usted no pueda venir, delante del Señor usted y Dios saben el por qué usted no vino a la iglesia, por qué usted no viene a los estudios, por qué usted no viene a la oración, por qué usted no viene el domingo, por qué usted no viene al servicio de mujeres, al servicio de varones. Cada uno de ustedes sabe, ¿sí o no? Cada uno de nosotros sabemos por qué no venimos a la casa de Dios, por qué no nos queremos involucrar. Cada uno de nosotros sabemos todas esas cosas, ¿sí? Ahora, no porque usted vea que un hermano o una hermana no viene continuamente, eso no le da a usted el derecho de decir que es una turista dentro de la iglesia, o un turista dentro de la iglesia. Porque esta palabra fue individualmente para cada uno de ustedes, igualmente como lo fue para mí en un día. Cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor me había puesto. Yo le pedí al Señor que me diera sabiduría para poder expresar el mensaje que el Señor me había puesto. Y ciertamente hay muchos hermanos, hermanas en San Antonio también, que por el esposo no pueden venir a la iglesia, y que estas hermanas están siguiendo la palabra del Señor, que dice que se sujeten a sus maridos, que sujetándose a sus maridos se ganarán a su marido por su testimonio en sus hogares.
Y no por eso esas hermanas son turistas dentro de la iglesia, porque vemos su testimonio, su amor, su entrega por el Señor. Esos momentos que el esposo las deja ahí, se desbordan en el amor por el Señor, en la alabanza, en la adoración. En su vida se ven reflejadas en lo que ellos son. Hay otros hermanos que trabajan en la noche, y porque trabajan en la noche no pueden asistir regularmente. Pero cuando tú los miras el martes que descansan, el lunes que descansan de repente, o el jueves que descansan, tú puedes ver en ellos esa necesidad de estar en la iglesia con sus hermanos. Hermanos, los extrañé mucho. Hermanos, de verdad los amo y los extraño porque no estoy con ustedes en toda la semana. Pero a los que me estoy refiriendo es a aquellos que no vine y no me importa si me extrañaron o no me extrañaron. Sí me estoy dando a entender. Si es por una distancia que no puedes venir constantemente a la iglesia, al estudio, a la oración, es entendible. Todo radica en la intención que nosotros tengamos al estar en la casa del Señor, al querer venir a estar en la casa del Señor. Ahí está todo. En la que nosotros podemos decir, sí, por mi negligencia soy turista. Por mi negligencia de saber que puedo ir a orar con mis hermanos y por flojera no estoy. Pero voy a estar ahí, Señor, el domingo. Eres un turista. ¿Sí? Si tú actúas de esa manera. Entonces cada uno de ustedes, delante del Señor, examínese la palabra del Señor, examínese cada uno de vosotros cómo estáis en la fe. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor, ahora sí. Ya me están viendo con cara de carne asada. Señor, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita bondad, Señor, que has tenido para nosotros. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú, Señor, nos hablas, Señor, en todo momento. Y ciertamente, Señor, el individualismo, Señor, ha penetrado a la iglesia, Señor. En donde la gente dentro de la iglesia, Señor, ya no quiere saber nada de hermanos, de hermanas. Y esas personas simplemente dicen, sí, yo y Dios, yo y Jesús. Pero, Señor, tu palabra nos muestra por muchos versículos, Señor, que tu pueblo se reunía, Señor, en tu casa. Buscaban tener todas las cosas en común. Buscaban, Señor, el orar, Señor. Señor, vemos a una Lidia, Señor, que gustaba de orar y de adorarte, Señor. Vemos a la iglesia que estaba orando, Señor, por Pedro cuando estaba en la cárcel. Vemos a Pedro y a Juan cuando iban cada día al templo a la oración. Señor, vemos el compañerismo que había en las iglesias, Señor, con Pablo y los misioneros que andaban predicando tu palabra, Señor, cuando compartían de lo suyo para que ellos fueran a predicar, Señor. Cuando la iglesia daba de lo suyo para los necesitados, Señor. Señor, en esta hora, Señor, vemos cómo tu pueblo, Señor, buscaba, Señor, como los de Berea, para ver si lo que Pablo les hablaba, Señor, era verdad, Señor. Eran diligentes en atender a tu palabra, Señor. Señor, no nos hagas, no permitas, Señor, que seamos turistas dentro de una iglesia, Señor. Que no andemos deambulando de aquí para allá, Señor, sino que nos estanquemos, nos afirmemos, Señor, en una iglesia donde podamos, Señor, dar esos dones a la iglesia que tú nos has dado a nosotros, Señor. Poner en práctica esos talentos que tú nos has dado desde el nacimiento, esos talentos que tú nos has dado desde el nacimiento, Señor. Señor, haznos más aceptos a ti cada día. Ayúdanos, Señor, a entender que si queremos una iglesia sana, Señor, que si queremos una iglesia que vaya creciendo madura, nosotros tenemos que empezar con nosotros, Señor, teniendo un compromiso genuino, Señor, contigo, pero también con el hermano y con la hermana que tenemos al lado, atrás, enfrente, Señor.
Señor, que todo comienza, Señor, con nosotros, Señor. Si nosotros queremos una iglesia dedicada a ti, una iglesia sana, una iglesia donde prediquemos, Señor, la sana doctrina, Señor, que empecemos por nosotros, Señor. Que empecemos por cada uno de nosotros para que podamos entender cuáles son tus propósitos para nuestra vida, cuáles son tus propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que así como nos trajiste a este lugar, tú nos lleves igualmente, Señor, a nuestros hogares, a nuestros destinos, Señor. Que el día de mañana, Señor, mis hermanos puedan estar aquí atendiendo al llamado, Señor, de orar los unos por los otros. Que el martes, Señor, puedan atender al llamado de venir a aprender de tu palabra, Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Señor, gracias te damos en el precioso nombre de Jesús, a quien damos la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Pueblo de Dios dice? Amén. Amén.